Estamos en temporada de celebración de Navidad. Eso no es secreto para nadie. Todos sabemos que dentro de 2, 3 domingos estaremos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hablando sobre la trascendencia que tiene el nacimiento de Jesús, que es tal que partió la historia de la humanidad en un antes y un después, y pensando sobre estas cosas, el Señor me llevó por varios textos bíblicos y por varias verdades que quiero esta mañana que usted y yo podamos explorar y entender y recibir y ser edificados por Dios a través de esta palabra. Y quiero que me acompañe a Génesis capítulo 3. Vamos a leer el verso 15, Génesis 3:15. Si usted quiere saber dónde se encuentra la primera profecía en la Biblia, pues ahorita la vamos a leer. Esta es la primera profecía que usted encuentra en toda la escritura. Y se encuentra en Génesis capítulo 3 en el verso 15. Y no es casualidad que la primera profecía esté ahí, porque es ahí mismo donde está narrando la historia de la caída del hombre. El día que Adán y Eva desobedecieron el mandamiento de Dios y el día en que toda la vida del hombre se complicó. Antes de este suceso, el hombre vivía en el jardín del Edén, tenía todo lo que necesitaba. Dios había preparado ese lugar especialmente para nosotros los hombres y nos había dado una bendición impresionante. Nos había dicho: multiplíquense, fructifiquen, sojuzguen la tierra, gobiernen. Nos dio autoridad, diga conmigo autoridad. Nos proveyó de todo lo necesario y nos dio autoridad. Y nos puso en el jardín del Edén un lugar especial para nosotros. Pero ya conocemos la historia. El hombre desechó lo que Dios le había puesto en la mano y desobedeció un mandamiento explícito de Dios. El único mandamiento que le dio: no comerás del árbol del conocimiento del bien y el mal. Un solo mandamiento, fuimos incapaces de cumplirlo. Y de ahí se vino todo en una vorágine de destrucción, de muerte, de consecuencias del pecado que todavía las estamos sufriendo hoy en día. Pero dice Génesis capítulo 3 verso 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora yo quiero que usted vea algo en este pasaje. Esta es la primera profecía. No la está dando un hombre, no es un profeta el que está hablando, es Dios mismo el que está declarando una profecía. De la mujer nacerá la simiente que te aplastará la cabeza, le dijo Dios al enemigo. De la misma mujer que había fallado y que había cedido a la tentación y que había de alguna manera seducido a su esposo a tomar de la desobediencia que ella había comido, y que provocó todo lo que ahora estamos viviendo: la muerte, el pecado, la guerra, los pleitos, los homicidios, las enfermedades, porque ninguna de esas cosas tenía lugar en el jardín del Edén. Por lo tanto, ninguna de esas cosas estaban en el plan de Dios para el hombre. El plan de Dios no era que el hombre muriera. El plan de Dios no era que hubieran guerras. El plan de Dios no era que hubiera hambre, no era que hubiera necesidad. Todo lo teníamos cuando estábamos en Él. Todo lo que necesitábamos estaba en Él y sigue estando en Él. Por eso la palabra Pablo declara diciendo en Romanos que todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. No se puede destituir a alguien que no está en un cargo. Amén. Y el cargo que usted y yo teníamos, éramos la corona de la creación. Dios nos entregó en la mano todo lo que creó y dijo: gobiérnenlo, sojúzguenlo, fructifíquense, multiplíquense. Los planes de Dios para el hombre son de paz y no de mal. Los planes de Dios para tu vida son de bienestar. Si no estás viviendo eso, no es culpa de Dios. Hoy la gente se pregunta neciamente: ¿por qué si Dios es tan poderoso, por qué no acaba con el mal de una vez por todas? ¿Por qué si Dios es tan poderoso permite guerras? ¿Por qué Dios permite que pasen cosas? ¿Por qué se mueren niños? ¿Por qué se mueren hombres que son buenos y los malos viven? Como dice el dicho, la mala hierba nunca muere. Y nos hacemos ese montón de preguntas, pero la pregunta que deberíamos de hacer es: ¿por qué fallamos? Porque eso fue lo que complicó todo. No es Dios. Sucede que Dios es justo
Y él estableció que si el hombre desobedecía, moriría. No comas del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque ciertamente el día que comas, morirás. ¿Fue culpa de Dios o fue culpa nuestra? Es culpa del hombre que pensó que podía tener mejores planes para él mismo que los que Dios tenía para él. Y seguimos siendo iguales. Hoy pensamos que sabemos más que Dios, que nuestros planes son mejores que los de Él. Y queremos vivir apartados, lejos de Él. Y cuando suceden cosas que no podemos explicar, al primero que culpamos es a Dios. Y dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió que pasara esto? Pero quiero recordarte que el plan de Dios nunca fue que el hombre muriera. Su plan era que el hombre viviera eternamente con Él, en su presencia. Pero el pecado fue el que preparó y el que provocó la separación. En Isaías escribe el profeta diciendo, no es que Dios haya cerrado su oído para oír, no es que su mano se haya cortado para bendecir, es que tu pecado ha hecho separación entre Dios y tú. Y esa es la realidad. Es el pecado el que nos separa de Dios. Y en aquel momento en que el hombre peca, eso es lo que estamos leyendo ahí, Dios declara una profecía sobre la serpiente, una maldición realmente sobre la serpiente. La maldice y dice, todo serás despreciado de todos los animales, entre todos la más despreciada. En el momento en que el hombre peca y es destituido de la gloria que un día tuvo, perdió algo. Perdió la comunión con Dios, perdió la relación, no perdió una posición, perdió una relación. Y entonces vemos a Jesús muchos años después decir con sus propias palabras, yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? La comunión con Dios. Nos volvimos enemigos de Dios en el momento que desobedecimos a Dios y ya no pudimos tener comunión con Él. Esa fue la razón por la cual Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Pero escuche lo siguiente, y esto es maravilloso, porque lo que ese versículo nos revela es que el mismo día que el hombre cayó, el mismo día Dios ya tenía un plan para restaurar lo que se había perdido. Yo quiero que escuches esto esta mañana, porque hay muchos a los cuales Satanás vive acusando de pecados del pasado, de faltas del pasado. Hay muchos a los cuales ahora mismo los está atormentando una culpa. Pero quiero decirte una cosa, la Biblia dice que el mismo día que el hombre pecó, ya Dios tenía un plan para restaurarlo. ¿Sabe lo que me dice eso a mí? Que Dios no está enojado contigo ni conmigo. El problema que hay entre tú y Él, el problema que puede haber entre Dios y yo, es mi pecado. Ese es el problema. Pero Él ya lo resolvió, porque Él hizo algo que el hombre no podía hacer. Y en esa palabra, en esa profecía, está declarando lo que va a hacer. De la simiente de la mujer nacerá el que le aplastará la cabeza al enemigo, a Satanás. De la simiente de la mujer nacerá. Dios está diciendo, va a venir, va a nacer un hombre, pero no será cualquier hombre. Será un hombre especial, un hombre distinto. Y eso es la primera revelación que hay acerca del Mesías. En la mañana de hoy lo que te quiero enseñar, y el mensaje de esta mañana se llama Él viene. Diga conmigo, Él viene. Dígalo una vez más, Él viene. Que se escuche fuerte en esta tarde. Diga conmigo, Él viene. Ese fue el anuncio. Cuando Dios declara esta profecía, está hablando de alguien que viene. Nacerá de una mujer, será un hombre, y ese es el que tendrá el poder para aplastar el dominio de Satanás sobre el hombre. Porque en el momento en el que usted desobedece a Dios, usted le entrega su voluntad a Satanás. En el momento en que pecamos contra Dios, caemos bajo dominio de Satanás y él toma gobierno. En el momento que el hombre decide ser infiel a su esposa, le abre la puerta de par en par a su casa para que venga el destructor a matar, robar y destruir, que es lo que mejor sabe hacer. Y después nos estamos preguntando, pero ¿por qué me la pegó? Dicen unos. Y ahí, porque usted andaba de bandidito por ahí antes. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. ¿Me explico? O podrá decir el hombre lo mismo, pero ¿por qué me fue infiel? Si yo, sí, ya me acordé, yo también. El pecado nunca va a poder generar nada bueno.
La única cosa, y quiero que esté claro, la única cosa que el pecado sabe hacer es dar muerte, porque la paga del pecado es la muerte. El pecado nunca va a curar nada, el pecado nunca va a solucionar nada, el pecado lo que va a hacer es herirte y herirte de muerte. Y tenemos que entender eso y razonar en eso, porque a pesar de que somos seres inteligentes, de alguna manera pensamos que eso no va a suceder conmigo. Y ese es el error. Satanás viene haciendo esto desde que la humanidad existe. Sabe cómo hacerlo, sabe cuál es tu lado flaco, sabe cómo llegarte. ¿A qué puede decir amén? Y no hay una sola persona en este auditorio ahora mismo que pueda decir que es inmune a eso. Nadie. La Biblia dice: no hay justo ni aún uno. En el mismo momento en que el hombre cae, Dios ya tiene su plan de restauración. Es un hombre el que va a hacer, el que va a aplastarle la cabeza a la serpiente. Y entonces vemos en toda la historia de la humanidad que la Biblia nos narra que aparecen hombres que parecen ser los redentores, que son símbolos de aquel que habría de venir. Dios está anunciando que Él viene. De la mujer nacerá, de la simiente de la mujer nacerá el que le aplastará la cabeza a la serpiente, pero no sabemos nada más. Y aparece un Noé, un hombre justo, como no había en aquel entonces. Y viene Dios y dice: voy a recomenzar, y apretó el botón de reset de la computadora. Y con Noé levantó una nación, o levantó una generación de hombres que parecía que sería buena. Pasó el diluvio, todos los animales fueron muertos, todos los hombres rebeldes fueron muertos. Y vino Noé con sus hijos, y después de casi un año de estar metido en el arca, hastiado de estar entre animales, sale, siembra un viñedo. El viñedo da frutas, da uvas. Y lo primero que Noé hace después que el viñedo da uvas es que se prepara un alcohol de esos que, ¿ya? Caballito. Y se pega la real de las emborrachadas Noé como no se había visto nunca antes. Y como todo borracho pierde toda dignidad Noé. Y como todo borracho pierde razonamiento. Aquello que lo hace distinto al hombre de los animales se pierde cuando usted está bajo la influencia de cualquier sustancia alucinógena. Y puedes hacer cualquier locura que no harías si estuvieras en tu sano juicio. Y queda aquel hombre borracho, desnudo en medio de su casa. ¿Y sabe lo que provocó eso? La maldición para sus generaciones. El hijo mayor, uno de los hijos, no sé si era el mayor, Cam, entra y ve a su padre desnudo, y eso era maldición. Cuando Noé se da cuenta, declara una maldición sobre Cam y sobre sus generaciones. Y aquello que parecía el reinicio de la humanidad bajo el plan de Dios se corrompió. Porque es que el corazón del hombre está vendido al pecado. El corazón del hombre no puede generar ninguna cosa buena. Jesús dijo que del corazón del hombre nacen los homicidios, las borracheras, los pleitos, las enemistades, la envidia, los homicidios. Eso es lo que nace de ahí. Para muestra un botón. Cuando Eva escucha que de ella nacerá, ella entendió: de mí nacerá el que le aplastará la cabeza. O sea, Eva está pensando: la redención está cerca, la redención es para nosotros, y es ya. Cuando yo quede embarazada, cuando yo tenga un hijo, ese es el que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Vaya conmigo a Génesis 4, verso 1. Dice la palabra que después de un tiempo que sucedió la expulsión de ellos del jardín del Edén, Adán conoció a Eva. Y no es que la conoció: hola, mucho gusto, ¿cómo estás? No, la conoció. Usted ya sabe cómo, ¿verdad? Y bien conocida. Y dice que Eva concibió un hijo. ¿Y sabe quién tuvo? Nada más y nada menos que a Caincito. Estrella y media. Caincito. Eva, vea lo que dice Eva, dice en el verso 1: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Dijo Eva: ahora sí estamos en la voluntad de Dios, porque Él dijo que de la simiente de la mujer nacería el que le aplastaría la cabeza a Satanás. Yo imagino que Eva pensó: Caín es ese que le va a aplastar la cabeza a Satanás. Ya queda todo redimido, estamos restaurados. Pero lo que Eva no sabe es la clase de ficha que es Caín.
Y tome atención a esto, el primer hombre que nace, porque ningún otro hombre había nacido antes que Caín, es el primero en nacer, el primero en gestarse en el vientre de la mujer, el primer fruto que la mujer da después de su caída es un asesino. ¿Se da cuenta de la maldición? Es un asesino. Da a luz al asesino de su hijo número 2, Abel. Y usted conoce la historia. Porque cuando el hombre se aleja de Dios, lo único que puede reproducir es muerte. Porque la simiente que recibimos de Adán es la simiente de pecado, la simiente caída, la simiente de muerte. Por eso es que la palabra dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque el pecado, dice Pablo escribiendo, dice, porque el pecado entró al mundo por un hombre. Y con el pecado vino la muerte. El pecado no viene solo. El pecado siempre viene con esta señora que se llama muerte. Cuando tú le abres la puerta al pecado a tu casa, ten por seguro que algo se va a morir. Se va a morir la relación de tus hijos, se va a morir la relación matrimonial, se va a morir uno de tus hijos, lo vas a perder. Quizás no se muere físicamente, pero se va a perder emocionalmente. Va a haber una desconexión, algo se va a romper, porque cuando el hombre se aleja de Dios, pierde aquel lugar que tuvo un día en su presencia. Pero ya Dios tenía su plan. Luego aparece Abraham. Y aparece su hijo Isaac, que le llamaron el hijo de la promesa. Isaac es un símbolo de Cristo. Y vemos cómo Abraham pide a su hijo o recibe la promesa de Dios a los 75 años, pero no lo ve cumplirse hasta los 100. En medio de eso lucha, aparece otro hijo que no estaba en el plan de Dios y es un desastre que hoy todavía seguimos viendo las consecuencias. El pleito entre los árabes y los judíos nació ahí, con Ismael y con Isaac. El hijo de la promesa era Isaac. Nace Isaac, Abraham está feliz, dice: Dios es bueno, Dios me ha dado la promesa, es aquí mi hijo. Isaac es el hijo de la promesa. Pero un día, cuando Isaac tiene 12, 11 años, Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, dame a tu hijo, a tu único, al que amas, sacrifícalo, llévalo al monte Moriah y ahí sacrifícamelo. Abraham va para el monte Moriah, pero cuando van de camino, su hijo Isaac le pregunta: Padre, vamos a adorar a Dios, aquí está la leña, aquí está para encender el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Diga conmigo: el cordero. ¿Dónde está el cordero? Entonces Abraham declaró una profecía más sobre el que había de venir. Génesis capítulo 22, verso 8. Vaya conmigo ahí. Vea desde dónde se viene diciendo que Él viene. Diga conmigo: Él viene. Una vez más, diga conmigo: Él viene. Una vez más: Él viene. Génesis 22, verso 8 dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá. Algunos usan este pasaje y dicen: Dios proveerá. No, no dice Dios proveerá, dice Dios se proveerá. O sea, Dios se va a proveer a sí mismo un cordero. En aquel momento tenemos que entender que la Biblia trasciende tiempos y trasciende temporadas. A veces podemos tomar que era el corderito que apareció ahí enredado cuando Abraham está por darle la estocada a su hijo Isaac. Dios le dice: no lo hagas, porque he hallado que eres fiel. Y apareció un corderito enredado entre las ramas. Y algunos podrán decir: a eso se refería. Pero no se refería a eso. Está hablando de otro cordero. Y apunta a muchísimos años al futuro. Una profecía de aquel que había de venir. Diga conmigo: Él viene. Dios estaba anunciando a los hombres que el que había de aplastarle la cabeza a la serpiente vendría. Y era un cordero. Ahora ya sabemos que nacería de una mujer, o sea, sería un hombre, pero que tendría la imagen de un cordero, o sea, sería sacrificado. Ya sabemos un poquito más, porque la revelación de Dios siempre es progresiva. En la Biblia está todo lo que necesitamos saber de Él, pero hay muchas cosas en la Biblia que todavía no entendemos, porque Dios tiene un tiempo, una estación para cada cosa. Él sabe cuándo será y cómo será, aunque nosotros no lo sepamos ni lo entendamos. Y dice Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Estaba apuntando directamente hacia adelante. Abraham, aunque no lo sabía, estaba profetizando acerca del que había de venir. Diga conmigo: Él viene. Y sucede que lo que vemos en la escena de Abraham por darle la estocada a Isaac, ¿sabe qué es lo que pasa ahí?
aparece el corderito. Y Abraham ya no tiene por qué matar a su hijo, sino que ahora el cordero toma el lugar de su hijo. Isaac representa a todos nosotros que estábamos condenados a ser muertos a causa del pecado que hay en nosotros, a causa de que nacimos en pecado. Dice el salmista: en pecado me concibió mi madre. Todos nacemos en pecado a causa de la herencia de Adán. Todos nacemos muertos espiritualmente. Y eso es lo que muchos no entienden, porque dicen: yo no le hago daño a nadie, yo no soy malo, yo ayudo a los pobres, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero no se trata de lo que haces o dejas de hacer, se trata de que si el cordero tomó tu lugar o no lo tomó. Si has decidido que el cordero tome tu lugar o no, porque si no, te tengo una noticia: estás acostado como Isaac, listo para que te dejen ir la puñalada y ser sacrificado. Porque la paga del pecado es muerte. El pecado exige muerte como pago. Y Dios ya sabía esto, y Dios ya tenía un plan, y ya había provisto para sí mismo un cordero. Imagínense, desde el tiempo de Abraham se viene diciendo que Él viene. Diga conmigo: Él viene. Se anunciaba de diferentes maneras. Israel no lo pudo entender. Dios escoge a Abraham porque dijo Dios: bueno, no me sirvió el tema con Noé. Vamos a ver, Abraham es un hombre justo. Voy a levantar una nación de ti, Abraham. Te voy a bendecir, te voy a multiplicar, y de ti levantaré una gran nación. Pero un día estuvo a punto de desaparecerlos a todos cuando estaba con Moisés. Ya no los aguantaba, porque eran rebeldes, incrédulos. Venían a la iglesia, oían los mensajes y no hacían nada. Entonces le dijo Dios a Moisés: estoy harto de este pueblo, los voy a exterminar aquí y ahora. Y de ti, le dijo a Moisés, voy a levantar una gran nación. Porque es que Dios siempre anda buscando hombres para hacer grandes cosas. Porque nada va a hacer Dios en esta tierra si no es a través de hombres. La pregunta es que si tú estás dispuesto a ser usado por Dios para que las grandes cosas que Él quiere hacer se manifiesten en esta tierra. De la simiente de la mujer nacerá el que le aplastará la cabeza al enemigo. La promesa de Dios para toda la humanidad, la promesa de redención, de restauración de todas las cosas para toda la humanidad de parte de Dios, era un hombre, pero no sabíamos quién era. Todo el mundo sabía que Él vendría, y los profetas comenzaron a hablar. 700 años antes de Cristo aparece Isaías y comienza a declarar profecías acerca del que habría de venir. Y quiero que revisemos rápidamente algunas de esas profecías, no todas, porque son 300 profecías las que Cristo cumplió al venir, al vivir, al hacer milagros, al morir, al resucitar y al levantarse nuevamente al trono, a la diestra del Padre, perdón. 300 profecías del Antiguo Testamento declaraban que Él venía. Nadie sabía cómo sería, no entendían cómo era. Dios iba revelando poco a poco su plan. Isaías recibe una revelación acerca de ese que había de venir. Y en Isaías capítulo 53, en el verso 7, Isaías declara lo siguiente: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Otra vez miramos la imagen del cordero. Como cordero fue llevado al matadero. Lo que Dios evitó el día que Abraham está por darle la estocada a Isaac, lo que Dios nos está enseñando ahí es: mi cordero, este que nacerá de simiente de una mujer y que le aplastará la cabeza a la serpiente, mi cordero, el que yo me proveo para el sacrificio, para la paga del pecado, que es muerte, tomará el lugar del hombre. Y desde ese momento Dios establece que el que habría de morir por nosotros, o nos revela más bien, porque ya estaba establecido, sería el cordero que Él prepararía para que no siguiéramos los hombres matándonos los unos a los otros. Porque ¿cuál es la primera manifestación del pecado visible que se ve en la historia de la humanidad? ¿Cuál es el primer pecado después de la desobediencia que el hombre comete? El asesinato. El hombre tomando en su mano la sangre de su prójimo. ¿Y cuánto vemos hoy eso hoy en día, hermanos? ¿Cuánta violencia? Hombres que no tienen asco de decapitar a la mujer a la que juraron amar y cuidar.
hijos que no se la piensan para destazar a sus padres. Ahí hubo un caso en Masaya recientemente de un hijo que macheteó a su padre, no sé cuántas puñaladas o cuántos machetazos le metió. Les contaba el año pasado de un hombre ahí influenciado por el alcohol en León Viejo, que agarró y le metió 40 y no sé cuántos machetazos a otro hombre. Y uno se pone a pensar, pero ese es un hombre, ese es un ser humano. ¿Cómo puede ser capaz el hombre, el ser humano, de llegar a tal cosa? Pues eso es el corazón del hombre. Así es. Esa es la realidad del corazón del hombre. Tratamos de cubrirlos con ropas bonitas, con estudios universitarios. Tratamos de cubrirlo con carreras, con éxito a los ojos humanos. Pero en el fondo del corazón, tú sabes quién eres. Tú sabes que hay algo que no ha sido llenado. Porque nada en este mundo te va a poder llenar como lo hace Cristo. Nadie en este mundo te va a poder llenar como lo hace Dios. Porque lo que perdiste no fue fama, fortuna, dinero, ni relaciones. Lo que perdiste fue a Dios. Y andas buscándolo, aunque tú no lo sabes. Busca satisfacción, y la satisfacción para el hombre, la única satisfacción real que puede existir, es que el hombre vuelva a entrar en comunión con Dios, que fue lo que perdimos en el jardín del Edén. Amén, hermanos. Dice Isaías: como cordero fue llevado al matadero. Ahora, vea lo que dice Juan 1:29. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús. ¿A quién vio? A Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se estaba haciendo real, se estaba manifestando ante sus ojos la profecía de Génesis 3:15. De una mujer nacerá el que le aplastará la cabeza a la serpiente. Más adelante nos revela a través de Abraham que será un cordero. Isaías tiene la misma revelación: como cordero fue llevado al matadero. Y ahora el cordero anda caminando entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios, dice Juan. Y cuando Juan lo ve, dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el único que puede quitar del fondo de tu corazón y arrancar de tu vida las heridas, los dolores, la traición, todo el enojo que cargas, la ira, la falta de perdón, el rechazo que te han causado tantas personas, el único que puede hacer eso se llama Jesucristo. Porque Él no oculta el pecado, Él lo quita de raíz. Solo Él lo puede hacer. Él es la solución, nadie más. Ningún santo, ninguna santa, ningún hombre, por muy bueno que haya sido, que haya existido o que esté por existir, ninguno de ellos puede quitar el pecado. Solo el Cordero, que Dios mismo se proveyó para hacer eso. Desde el mismo momento en que el hombre cae, Dios dice: de la simiente de la mujer nacerá el que le aplastará la cabeza al enemigo. Veamos otra profecía, otra de las tantas. Isaías 7:14. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahora sabemos que es un hombre. Sabemos que tomará el lugar de un cordero, será sacrificado. Pero también sabemos que nacerá por medio de una virgen. La misma Virgen María, cuando recibe la señal o el anuncio del ángel, no lo puede creer. Y cuando el ángel le dice: el Señor, vas a quedar encinta y no sé cuánto, entonces dice María: pero ¿cómo será esto si no conozco varón? Porque aún para ella misma era imposible. Y el ángel le responde ahí en Lucas 1, le dice: para Dios no hay nada que sea imposible. Amén. Isaías está viendo 700 años al futuro y dice: Dios mismo dará una señal. La Virgen concebirá y tendrá un hijo, y lo llamarán. ¿Cómo lo llamarán? Emmanuel. Ahora vea lo que esto significa. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 23. Las mismas palabras de Isaías, el ángel se las declara a María cuando viene a decirle lo que va a suceder. A José le declara estas palabras. Dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros.
De la mujer nacerá, de la simiente de la mujer nacerá el que le aplastará la cabeza a la serpiente. Era un hombre, pero no sabíamos qué clase de hombre. Tendría que ser un hombre especial, por supuesto, no podría ser cualquiera, porque dice la palabra que justo no hay ni uno solo. Entonces Dios desde el principio entendió y tenía dentro de su plan que si alguien podía redimir al hombre, no era el hombre mismo. Porque tengo una noticia para decirte esta mañana: tú solo no vas a poder salir de ese lodazal en el que estás metido. Tú solo no tienes esperanza, tú necesitas a Dios como lo necesito yo. La realidad y la verdad que todos los hombres le quieren entender, pero no han querido recibir ni entender, es que necesitan un Salvador, porque están perdidos. Porque están sin esperanza, porque nada que el hombre pueda producir puede darle vida. Lo único que puede dar vida es Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dios sabía que la única manera en que el hombre podía ser salvo es que Él viniera a salvarnos, porque no podemos ser salvos por nosotros mismos. No hay sistema político, económico, no hay filosofía humana, no hay avance de ciencia que pueda evadir la muerte. Todos los grandes filósofos, creadores de pensamiento, todos ellos están muertos. Va a las tumbas de ellos y ahí va a ver sus huesos. Pero mi Cristo, la tumba de mi Cristo no tiene los huesos adentro, tiene la evidencia, está vacía, y declara a los cuatro vientos que mi Salvador está vivo, que Él venció a la muerte, que la muerte no lo pudo retener, porque Él es poderoso, porque Él es más grande incluso que la misma muerte. Amén, hermanos. ¿Sabe por qué es eso? Porque Él es Dios. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y sabe quién es el verbo? El Cordero de Dios, el que había de nacer de una virgen, el que nacería de la simiente de la mujer y que vendría a aplastarle la cabeza a Satanás. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A eso vino Cristo. Cada vez que celebramos la Navidad, cada vez que nos reunimos para esta fecha, tenemos que entender que lo que estamos celebrando es que Él ya vino. Eso es lo que estamos celebrando. Se oía decir durante milenios de años: Él viene. Pero ¿quién es Él? Los israelitas tenían una idea de un príncipe a caballo, a derrotar a los romanos, a venir con fuerza, un conquistador, un príncipe guerrero. Pero no fue un príncipe guerrero. La Biblia nos hablaba de un cordero que sería sacrificado. La Biblia nos hablaba de un cordero que enmudeció su boca, que no habló, que fue llevado al matadero y no se defendió, aunque era inocente, tomó tu lugar y mi lugar. La Biblia hablaba de un cordero que sería puesto en lugar de Isaac, en lugar tuyo y en lugar mío. Pero no lo entendieron. Se oía decir: Él viene. Diga conmigo: Él viene. Una vez más, diga fuerte: Él viene. Pero no entendían, a pesar de que Dios les estaba dando señales. Una señal más, Isaías 53 verso 3. Isaías 53 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Vaya conmigo a Juan 1:11 ahora. Juan 1:11. A lo suyo vino. Oiga, escuche esto, entendamos bien, porque a veces leemos la Biblia muy rápido y se nos escapan detalles. Dice: a lo suyo, no a los suyos, sino a lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? Salmo 24 declara: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A lo suyo vino, a lo que es de él, a lo que le pertenece. Vino a este mundo, tomó forma de siervo. Filipenses capítulo 2 verso 6. Vaya conmigo ahí. Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hebreos capítulo 10, verso 5. Vaya ahí conmigo ahora. Hebreos 10:5. Cuando usted ve Génesis 3:15, que dice Dios: de la simiente de la mujer nacerá el que le aplastará la cabeza a la serpiente, y usted lee Hebreos 10:5, puede oír la réplica de Jesús diciéndole al Padre lo siguiente: por lo cual, entrando en el mundo, a lo suyo vino, entrando en el mundo, porque Él estaba afuera. Dios no está regulado por el tiempo y el espacio como los seres humanos y toda la creación. Él está antes y después. Él es el alfa y Él es el omega. Pero decidió dejar su trono, dejar lo que Él era, dejar de ser Dios en un momento, en un sentido, para tomar forma de hombre. No le importó dejar su lugar de santidad, de majestad. Lo dejó y se vino. Y nació por la simiente de una mujer, redimiendo de esa manera a la mujer misma que había sido la primera tentada y seducida al pecado. Hay muchos que hoy en día maltratan a la mujer en la iglesia y la tienen como la culpable de todas las cosas que le sucedieron al hombre. Esa es una posición muy cobarde para no asumir responsabilidad, porque cada quien decide lo que hace. El último culpable siempre serás tú. Aunque no diga amén, eso es cierto. Pero vemos cómo la desobediencia de una mujer trajo la maldición a la humanidad, o por lo menos a su esposo, y de su esposo a toda la humanidad. Pero también podemos observar cómo la obediencia de otra mujer permitió que la mujer, no en el sentido de salvación, porque la salvación solamente viene a través de Cristo, y quiero ser contundente en decir eso, solo a través de Cristo. Pero en un sentido figurado, la mujer fue restaurada por la falla del jardín del Edén en la obediencia de la Virgen María. Por la desobediencia entró el pecado, y por la obediencia nació el Salvador. Y hay una bendición en la mujer que el hombre no la tiene. Cuando el ángel se le presenta en Lucas 1 a María, le declara: eres favorecida, muy favorecida. Luego María va donde su prima Elizabeth, porque el ángel le dijo que estaba embarazada Elizabeth también, la cual era estéril. Y el embarazo de Elizabeth era la señal para María para entender que lo que el ángel le había dicho iba a suceder en ella. Se va donde Elizabeth y ve que Elizabeth está embarazada. Y cuando Elizabeth oye la voz de María, el hijo que está dentro de ella, que era nada más y nada menos que Juan el Bautista, salta y es lleno del Espíritu Santo. Y cuando Elizabeth ve a María de lejos, le dice: bienaventurada eres. Y yo quiero declarar esa palabra de bendición sobre todas las mujeres aquí en esta mañana. Pónganse de pie todas las mujeres, jovencitas, adultas, grandes ya de edad, sean madres o no. Yo quiero en esta mañana declarar esta palabra de bendición sobre todas las mujeres. Quiero recordarte que la palabra te llama bienaventurada mujer. Yo esta mañana quiero decirte: mujer, eres bienaventurada. Mujer, eres bienaventurada. Levanta tu mano y recibe esto. Mujer, eres bienaventurada. Tú no sabes lo que traes en el vientre. Tú no sabes qué clase de hombres, qué generaciones saldrán de ti. Tú no sabes qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Por eso esta mañana quiero recordarte lo que la palabra dice: mujer, eres bienaventurada. Bendito el fruto de tu vientre. Benditas tus generaciones, en el nombre poderoso de Jesús. Y todas las que reciben dicen: dale un fuerte aplauso al Señor. Siéntense. Ahora, después de haberte declarado esta palabra, quiero decirte lo siguiente: tú puedes dar a luz a un Caín, o puedes dar a luz a un Salvador. Tú decides qué clase de simiente quieres darle a Dios, qué clase de herencia
vas a presentar a Dios. Por eso le decía a los que pasaron aquí al frente y a todos los que estamos hoy aquí, entendamos una cosa: somos nosotros los responsables de hacia dónde apuntamos las flechas, que son nuestros hijos. Somos nosotros, no son ellos, somos nosotros. ¿Qué camino le estás marcando a tus hijos? ¿Cuál es la pauta que le estás marcando para que ellos sean en el futuro una clase de hombres como Caín o una clase de hombres como Jesucristo? Y esa es la bendición de la mujer. Y si hay mujer aquí que no puede tener hijos, esta palabra que acabo de declarar sobre tu vida, active lo que fue activado desde el inicio por la palabra que salió de la boca de Dios. Multiplíquense, fructifíquense. Tu vientre es bendito y se activa en ti la capacidad que Dios te dio para procrear hijos, para entregarle hijos a Dios como herencia. En el nombre de Jesús declaro eso en esta mañana. Amén, hermanos. Ahora, Isaías declara que Jesucristo sería despreciado y desechado. Y Juan nos dice en Juan 1:11: a lo suyo vino al mundo que es de él. Híjole, Colosenses 1, Colosenses capítulo 1, verso 12. Escuche la declaración que Pablo hace, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de quién es Cristo. Por el amor de Dios, deje de ver a Jesús como crucificado, como ese flacucho que está ahí colgado, que más bien parece que necesita ayuda en lugar de parecer ser un salvador. Él ya no está ahí. Él vive, Él resucitó, Él es poderoso, Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores. Dice Pablo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza, no hay otra. Diga conmigo: no hay otra. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Ese es Jesucristo, ese es el Cordero. Pero a mí, cada vez que reflexiono acerca de esto, se oía decir en Israel: Él viene, Él viene. Pero todos pensaban que venía en caballo blanco a destruir a los romanos, a echar al imperio, a estos que abusan de nosotros, que nos cobran tantos impuestos, que nos maltratan, que nos matan. Ellos pensaban en un reino terrenal. ¿Y sabe lo que me da miedo de eso? Lo que me da miedo de eso es que yo comparo la iglesia del día de hoy, y la iglesia del día de hoy no está tan diferente al Israel de Jesucristo. Porque estamos pensando: Dios, bendíceme, prospérame, dame una casa, saname, Señor, dame un título, Dios, ayúdame a alcanzar esto, ayúdame a alcanzar lo otro. Y lo que se predica desde los púlpitos hoy en día es bendición financiera. Ya no se predica a Cristo, ya no se predica a Él, que es el todo de todos, a Él que es la vida. La gente quiere venir a oír hoy mensajes que le soben el pecado, pero no lo confrontan. La gente quiere oír hoy mensajes que los hagan sentir bien, pero con todo y el buen sentimiento te puedes ir al infierno si no dejas ser transformado por la verdad del evangelio. ¿Y cuál es la verdad básica del evangelio? Que el hombre está perdido, que necesita arrepentirse, y que Cristo vino para tomar su lugar, que no necesitas morir, que Él ya tomó tu lugar en la cruz, que lo que necesitas es recibirlo en tu corazón, hacerlo tu Señor, hacerlo tu Salvador, y entonces tendrás vida eterna. Ese mensaje golpea la conciencia de muchos, ofende a muchos, porque el hombre lo que quiere oír hoy es que lo soben. Te va a ir bien. Esos son los mensajes que nos encantan. Dice Dios que vas a prosperar. Sí, esos son los mensajes que nos gustan. Israel oía decir: Él viene,
Él viene, y decían ellos, nuestra redención está cerca. Ya viene el príncipe que nos va a librar del yugo de los romanos. Pero este príncipe aparece como un niño indefenso. No viene montado a caballo. Viene a través de una virgen, una muchachita que no sabe mucho, no sabe ni cómo será. Viene a través de un hombre que está pensado en abandonar a esa virgen con la cual está comprometido a casarse, porque de repente todo iba bien, estaban los planes de boda, pero ahora aparece embarazada. ¿Y cómo hago yo para creer ese cuento? Quiero aclarar que eso solo sucedió una vez en toda la historia. Y si usted escucha que eso está sucediendo hoy en día, no lo crea. Amén. Ok, quiero aclarar eso. Y aparece un niño indefenso. ¿Sabe lo que el niño representa? El niño representa esto: el que vino a lo que es suyo, el primogénito de toda la creación, aquel por el cual fueron hechas todas las cosas, aquel en el cual subsisten todas las cosas, decidió dejar su trono y venir a través de una mujer, aquella mujer que había sido vituperiada y acusada desde el inicio de la creación como la culpable. Y Dios decide que es por la mujer. María preguntó: ¿pero cómo será esto? Y el ángel le respondió: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, su sombra te cubrirá, y serás llena del poder de lo Altísimo, y concebirás un hijo. Llamarás su nombre Jesús, porque Él será el Salvador de su pueblo. Llamarán su nombre Emmanuel, que no es otra cosa más que Dios con nosotros. Él decidió dejar su trono, se humilló tomando forma de hombre y nació como un bebecito inofensivo. ¿A quién puede asustar un niño recién nacido? ¿En quién puede un niño recién nacido crear sospechas? ¿De qué? ¿Cómo puede ser una ofensa a un niño recién nacido para alguien? ¿Cómo puede ser una amenaza? Así se presentó el Rey de los cielos, el Rey y Creador del universo. Vino como un niño para decirnos claramente que Él no vino a quitarnos absolutamente nada. Siendo el Rey y dueño de todas las cosas, decidió venir como un niño. Y comenzaron a tocar por toda la ciudad de Belén para encontrar un lugar digno para que naciera el niño. ¿Y sabe qué pasó? Nadie quiso abrir la puerta. Llegaban a un hotel y decía: estamos llenos, lo siento, no hay lugar. Llegaron al otro y tocaron, no hay lugar tampoco. Yo recuerdo las palabras de Isaías: despreciado, despreciado, rechazado, desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de Él, fue menospreciado y no lo estimamos. Y cuando leo Lucas 2 verso 7, vaya conmigo ahí voy a terminar. Lucas 2, 7, dice la palabra del Señor: y dio a luz su hijo primogénito. Cuando dice primogénito, dice primero, pero también dice que habrán otros. ¿Alguien dice amén? Si no, no diría primogénito. Solo dio a luz su hijo y ya. Si fue el único, así diría. Pero dice su primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sabe, hermanos? Eso me parte el corazón a mí cuando yo comienzo a pensar que Él me amó tanto, y que a pesar de que yo he sido tan malo, y a pesar de que le hemos dado la espalda y le hemos fallado cuántas veces, Él sigue insistiendo en tocar nuestra puerta, y no se va con un no. Seguirá tocando y seguirá tocando y seguirá tocando.
El universo gira en torno a ti.